Como cuando culpan a alguien por no querer ser padre, cuando él mismo está sufriendo en este mundo miserable. La presión del grupo está presente aunque sea indetectable, al igual que una opinión aunque sabia pueda ignorarse. Yo paso de gastar mi tiempo en mierdas, he dejado la play. Cuando cierro la puerta mi mente territorio sin ley. Vivo una película atascada en un replay. No soy perfecto, pero en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Soy invisible como los niños venecianos. El éxito es para los que usan la cabeza y no las manos. El programa de Encuentros de Arte Joven es uno de los programas más veteranos del Instituto Navarro de la Juventud. Constituye una manera de fomentar destrezas creativas que tiene la población joven en nuestra comunidad. Y en la caja fuerte de mi palacio mental guardo solamente un prisma de cristal para recordarme que la vida sí que tiene color, solamente hay que sabérselo buscar. Y en la caja fuerte de mi palacio mental guardo solamente un prisma de cristal para recordarme que la vida sí que tiene color, solamente hay que sabérselo buscar. Este año en los encuentros es novedad presentar todos los proyectos seleccionados en el mismo espacio, en este caso en el Centro Huarte, que tiene salas tanto para mostrar artes plásticas como para hacer eventos de danza, de música, poder mostrar piezas de diseño. Bueno, hay multitud de recursos para que los artistas puedan presentar su obra en las mejores condiciones posibles. Txikietan kontatzen zen izkidan ipuinak, ganbara zarrean aurkitu nituen atzo, gautxak estalita istorio basatiak irakurtzen hasi nintzen. Zure ahotsa nire burutik kendu gabe pasan nituen nire azken orduak. Otro de los cambios de cara a esta edición ha sido dotar a todos los proyectos seleccionados de una pequeña cantidad que les permita cubrir los gastos de producción. Es tratar de fomentar un espíritu más participativo y quizás menos competitivo. Antes he dicho que mi objetivo era escuchar y entender. He mentido. Lo único que quiero es perdonarme. Eso suena muy interesante y ya lo disfruta. Bueno, tengo la libertad de hacer lo que quiera. Ah, la libertad, sí. Yo también soy libre, si me lo pregunta. Este año la labor del jurado no ha estado tanto en dar unos premios, sino que ha hecho una selección, pero lo que ha hecho sobre todo es acompañar a esos artistas seleccionados, tutorizarlos, además de todos los talleres que han dado los jurados antes de este festival, que bueno, hay una formación por el camino. Ya no llegan aquí solos a presentar su obra. De alguna manera ayudarles en todo lo que nos ha sido posible desde nuestra experiencia y nuestro saber y en el contexto, ¿no?, del arte. Al fin y al cabo son nuestros relevos y ha estado muy bien. Gazte artea topaketa hauetan niretzat interesgarriena izan da baduela alde kolaboratibo bat, badagoela elkarlanean aritzeko espazio bat.
Ese verde manzana azulado parece brisa marina, entre los reflejos continuos cuyos cristales edifican aburridamente los nuevos pisos de enfrente. Y una rosa del Moncayo. Un día me dijiste que se te da muy bien el idioma de los silencios. Tu voz estaba rota, pero quien habla en monosílabos hace monólogos con la mirada. De las propuestas hay mucha calidad, claro, son personas que vienen con formación, con referencias de cultura audiovisual y de cultura estética. Ahora mismo la gente... Bueno, yo es la primera vez que estoy en Encuentros. Es un festival multidisciplinar para compartir ideas, para crear diálogo, debate y poder seguir creciendo tanto personalmente como profesionalmente, artísticamente. Y creo que Encuentros es un lugar muy bonito para empezar. Si prometo no fallarte nunca y anidarme en tu rincón y abrir los ojos sin buscar preguntas, seguir la misma dirección. Si prometo no fallarte nunca y anidarme en tu rincón. Estoy muy contento con cómo se ha presentado, lo que han presentado, y me parece que el nivel está bastante alto. Me he venido arriba mucho porque ha sido todo sobre papel, hablando con ellos, que ha sido muy divertido, ha sido muy enriquecedor, pero me faltaba ese punto un poquito más real, y hoy lo he visto y me ha encantado. Chapó por ellos y por ellos. Nunca había estado antes en los Encuentros y lo primero que he encontrado ha sido como compañeros de viaje, o sea, gente a la que he conocido aquí. En mi caso, bueno, ha sido una experiencia enriquecedora en muchos sentidos y que hay que hacer cosas y que este es un buen lugar para compartirlo.